Mis padres ignoraron mi boda de nuevo. Pero cuando vieron mi Tesla de 2,4 millones de pesos en Facebook, mi mamá llamó: ¿de dónde sacaste el dinero? Reunión familiar mañana. Es una historia real, y preparé un plan sorpresa para ellos. Soy Alba Morales, de 34 años, creadora de contenido digital de Guadalajara, Jalisco. El día de mi boda se suponía que sería perfecto: vestido blanco, votos con mi esposo, todo completo. Pasé meses planeando, soñando que mi familia aparecería, sonreiría y celebraría. No lo hicieron. Ni una sola llamada, mensaje de texto o disculpa. Mis padres y hermanos se la saltaron como si yo fuera invisible de nuevo. Dolió, pero seguí adelante, construí mi vida y gané millones creando contenido que millones de personas adoran. El mes pasado, publiqué una foto de mi nuevo Tesla, 2,4 millones de pesos, totalmente equipado, en Facebook. Mi teléfono permaneció en silencio durante días. Luego, de la nada, mi mamá llamó, con la voz cortante. ¿De dónde sacaste el dinero? Reunión familiar mañana. Se me revolvió el estómago. No les había importado mi boda, pero ese Tesla captó su atención. Sabía lo que querían: dinero, no a mí. Pero tenía un plan, algo que nunca verían venir. Quédense para ver cómo usé su codicia en su contra. ¿Alguna vez su familia ha ignorado sus grandes momentos? Dejen su historia en los comentarios. Los leo a todos. Hablemos de ello. Crecí en un barrio tranquilo de Guadalajara, Jalisco. Nuestra casa era una vivienda de ladrillo de 2 pisos, del tipo que encontrarías en cualquier suburbio de clase media, con un césped bien cuidado y un aro de baloncesto en la entrada. Mi padre, Felipe Morales, trabajaba como agente de seguros, pasaba sus días vendiendo pólizas y sus noches pegado a los partidos de fútbol. Mi madre, Juana Morales, era asistente administrativa en un bufete de abogados local, siempre ocupada manteniendo el hogar, haciendo malabares con facturas y horarios. Luego estaba mi hermano Bruno, el hijo predilecto que no podía hacer nada mal. Hoy es abogado, pero incluso en aquel entonces, él era la estrella. ¿Y yo? Yo era la hermana menor, siempre buscando su atención como si gritara en el vacío. Con solo 8 años, ya podía ver el favoritismo. Cuando el equipo de fútbol de la secundaria de Bruno ganó un campeonato, mis padres organizaron una carne asada en el jardín para 50 personas, serpentinas, pastel, todo completo. Los vecinos le daban palmaditas en la espalda a Bruno mientras papá sonreía radiante, diciendo: «Ese es mi chico». Yo me quedé junto a la mesa de picnic, agarrando un refresco, esperando en silencio que alguien notara mi vestido nuevo. Nadie lo hizo. Un año después, conseguí el papel principal en la obra de primavera de mi escuela. Ensayé durante semanas, imaginando a mamá y papá entre el público. La noche del estreno, me asomé por el telón, buscándolos. Los asientos estaban vacíos. Bruno tenía un examen de matemáticas al día siguiente, y mamá dijo que necesitaban ayudarlo a estudiar. Actué de todos modos, cegada por las luces del escenario, pero vacía por dentro. La graduación de la preparatoria de Bruno fue otro espectáculo. Alquilaron un salón de eventos, invitaron a medio pueblo y papá dio un discurso sobre lo orgulloso que estaba de la beca de Bruno para la Facultad de Derecho. Yo, con solo 14 años, me senté en silencio en un rincón, picoteando mi postre. Esa misma mañana, había ganado un concurso de ensayos a nivel estatal y había traído a casa una placa brillante. Se la mostré a mamá, esperando que la pusiera en el refrigerador. Ella sonrió débilmente y dijo: «Qué bien, cariño», antes de volver corriendo a los preparativos de la fiesta. La placa terminó en mi cómoda, acumulando polvo. Los trofeos de Bruno se alineaban en la repisa de la sala, pulidos como tesoros. Mis obras de arte, mis boletines de calificaciones, incluso un premio de poesía, nunca pasaron de mi habitación. Una Navidad, Bruno recibió una reluciente bicicleta roja con un lazo encima. Yo recibí un suéter 2 tallas más grande. «Ya te quedará», dijo mamá, ya distraída por la emoción de Bruno. Una vez, le pregunté a papá por qué nunca venían a mis torneos de debate. Él frunció el ceño y murmuró: «Estamos ocupados, Alba. Bruno tiene las solicitudes para la universidad». Me tragué mis palabras y volví a mi habitación. Lo peor fue mi 16º cumpleaños.
Había dejado caer indirectas durante semanas, esperando algo, cualquier cosa, que demostrara que les importaba. Esa mañana, me desperté temprano, me puse mis vaqueros favoritos y me senté en la mesa de la cocina, esperando. Mamá llevó a Bruno a una entrevista para la Facultad de Derecho. Papá se quedó pegado a su teléfono con un cliente. Para la cena, me di cuenta, nadie me había dicho siquiera feliz cumpleaños. Bruno llegó a casa tarde, lleno de historias sobre su entrevista, y todos se rieron mientras comían pizza. Yo comí sola en mi habitación, con el silencio más fuerte que nunca. No eran solo los grandes hitos. Las pequeñas cosas se acumulaban. Mamá siempre le preguntaba primero a Bruno por su día. Papá siempre sacaba tiempo para los partidos de Bruno, pero nunca preguntaba por mis proyectos escolares. Para los vecinos, Bruno era el orgullo de la familia. ¿Yo? Yo era la otra hija. Una vez, cuando una vecina le preguntó a mamá por mí, ella simplemente dijo, «Oh, Alba está bien. Es tranquila, se mantiene en lo suyo». Eso dolió más que cualquier ausencia. Bruno en sí no era cruel. Me lanzaba una sonrisa o un buen trabajo a medias cuando traía a casa puras calificaciones excelentes, pero se sentía como lástima. Estaba demasiado ocupado disfrutando del centro de atención para darse cuenta de que yo me estaba desvaneciendo en las sombras. Más tarde, cuando Lorena García, su esposa, entró en la familia, encajó perfectamente, colmando a Bruno de elogios y organizando cenas para celebrar sus ascensos. Cuando sus gemelos, Emilia y Mateo, nacieron durante mis años universitarios, todas las conversaciones familiares giraban en torno a ellos. Yo solo existía cuando era útil, como para cuidar niños para que Bruno y Lorena pudieran asistir a galas. Intenté racionalizarlo. Quizás mis padres pensaban que Bruno los necesitaba más con sus grandes ambiciones y su ego desmesurado. Quizás asumieron que yo estaba bien porque nunca me quejaba. Pero no estaba bien. Cada momento perdido, cada sentimiento distraído me fue desgastando. Empecé a escribir un diario por las noches, desahogando mi dolor, escribiendo sobre la obra, el concurso de ensayos, el cumpleaños que nunca ocurrió. Aliviaba un poco el dolor, pero el moretón nunca se desvaneció por completo. Después de cumplir 16, dejé de buscar su validación. En cambio, me volqué hacia adentro. Esbocé ideas para vídeos en cuadernos, observé a creadores de YouTube construir audiencias de la nada y sentí que se encendía una chispa. Por primera vez, me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de mi familia para brillar. Podía crear algo propio, algo que no pudieran ignorar. Aún no sabía cómo, pero llevé esa chispa conmigo, decidida a demostrar que era más que la hija que olvidaron. Mirando hacia atrás, esos años me formaron. El dolor de ser ignorada me empujó a mi propio camino. No podía verlo entonces, pero esa chispa me llevaría más allá de Guadalajara, más allá de la familia que nunca me vio realmente. Paso a paso, seguí avanzando, construyendo una vida en la que nunca más sería invisible. En medio de las sombras de ser ignorada, encontré una chispa en el lugar más inesperado, la clase de arte. Siempre había sido la niña que garabateaba en los cuadernos, pero ese año, mi preparatoria ofreció una clase optativa de arte multimedia. Me inscribí por capricho, sin esperar mucho, solo un descanso de las matemáticas y la historia. El primer día, mi profesora de arte, la señorita Julia Elizondo, se paró al frente del aula, con los ojos brillantes de energía. El arte no es solo pintura y lienzo, dijo, levantando una videocámara tosca. Es contar historias, y hoy, ustedes son los narradores. Sentí una chispa, como si alguien hubiera activado un interruptor dentro de mí. La señorita Elizondo nos introdujo a los vídeos de formato corto, clips de menos de 3 minutos destinados a capturar un sentimiento o una idea. Nos mostró ejemplos, un montaje de un chico patinando por las calles de Guadalajara, una animación fotograma a fotograma de corazones de papel desplegándose. Quedé enganchada. Por primera vez, vi una forma de decir algo sin necesitar la aprobación de nadie. Pedí prestada la vieja cámara de la escuela y empecé a filmar cosas al azar, hojas cayendo en el parque, mis zapatillas en la acera, incluso mi perro masticando un juguete que chirriaba. Me quedaba despierta hasta tarde uniendo clips en un software gratuito, batallando con tutoriales. Era desordenado, pero se sentía mío. La señorita Elizondo se dio cuenta. Un día después de clase, me llevó a un lado. Alba,
Tienes buen ojo para esto, dijo, señalando mi tembloroso clip de lluvia en una ventana. Hay un concurso de vídeo local para jóvenes. Deberías participar. Dudé. Nunca había mostrado mi trabajo a nadie, no después de años de que mi familia ignorara mis esfuerzos. Pero su confianza me hizo pensar, quizás podría hacer esto. Me ayudó a refinar un vídeo de 1 minuto, un montaje de los momentos tranquilos de Guadalajara, farolas parpadeando, niños riendo en una parada de autobús, un gato callejero corriendo por un callejón. Lo llamé Pequeñas Cosas, poniendo cada gramo de mí en él. El concurso se celebró en el centro comunitario con un pequeño escenario y filas de sillas plegables. Pasé la semana anterior ajustando transiciones, obsesionada con cada fotograma. Se lo conté a mamá durante la cena, con la voz temblorosa de esperanza. Es algo importante, dije, deslizando el folleto sobre la mesa. Ella lo miró y luego dijo, suena divertido, Alba. Bruno tiene un juicio simulado este fin de semana, así que estamos hasta arriba. Mi corazón se hundió, pero lo reprimí. Le pregunté a papá más tarde, pensando que podría aparecer. Tengo algo de trabajo, dijo, sin levantar la vista de su periódico. Bruno simplemente se encogió de hombros, ya en su teléfono. Fui de todos modos. ¿Sola? Se me hizo un nudo en el estómago por los nervios. La noche del concurso, me senté en la parte de atrás, aferrando mi programa. Se proyectaron vídeos de otros chicos, algunos divertidos, otros artísticos, todos buenos. Cuando apareció Pequeñas Cosas, contuve la respiración. La sala quedó en silencio mientras mis clips llenaban la pantalla, un primer plano del rocío sobre la hierba, una panorámica lenta del lago de Chapala, una música que había encontrado en internet lo unía todo. Cuando terminó, la gente aplaudió, un aplauso fuerte y real. Me sentí viva, como si finalmente hubiera dicho algo que valía la pena escuchar. Luego anunciaron a los ganadores. Primer lugar, Alba Morales, anunció el juez. Me quedé helada, luego subí tambaleándome al escenario, agarrando un pequeño trofeo. Desconocidos me felicitaron, pero yo seguía buscando con la mirada a mamá o papá entre la multitud. Los asientos permanecieron vacíos. Caminé a casa esa noche, con el trofeo en la mano, las calles iluminadas por pálidas farolas. Había ganado, pero la euforia se desvaneció rápidamente. Mi familia ni siquiera preguntó al día siguiente. En el desayuno, mamá estaba ocupada elogiando la victoria de Bruno en el juicio simulado, y papá estaba en una llamada. Bruno me dijo un genial, Alba sin mucho entusiasmo cuando le mostré el trofeo, pero se sintió como algo secundario. Quería gritar, hacerles ver lo que había logrado, pero no lo hice. En cambio, fui a mi habitación, abrí mi computadora portátil y empecé a editar de nuevo. Si ellos no se daban cuenta, haría que otros se dieran cuenta. Fue entonces cuando comencé mi canal de YouTube. Lo llamé El Lente de Alba. Nada elegante, solo un lugar para compartir mis clips. Subí Pequeñas Cosas primero, esperando quizás 10 vistas. Al final de la semana, tenía 100. Los comentarios comenzaron a llegar, gente diciendo que les encantaba el ambiente, la forma en que capturaba los pequeños momentos. Uno escribió, esto se siente como en casa. Lo leí una y otra vez, con el pecho oprimido por algo nuevo, orgullo. No era invisible para ellos. Seguí adelante, filmando más, niños jugando en el parque, el brillante caos de un tianguis, incluso un lapso de tiempo de las nubes sobre la Catedral de Guadalajara. Cada vídeo era un paso adelante, una forma de demostrar que podía importar. La señorita Elizondo siguió impulsándome. Me contactaba después de clase, sugiriendo nuevas técnicas o software. Estás contando historias que nadie más puede, decía, entregándome un libro sobre edición de vídeo. Lo devoré, aprendiendo sobre cortes, transiciones y mezcla de sonido. Pasaba horas en el laboratorio de computación de la escuela, con los auriculares puestos, ignorando el mundo. Mi canal creció lentamente, 200 suscriptores, luego 500. No era viral, pero era mío. Cada me gusta, cada comentario se sentía como un reconocimiento de alguien que me veía. No le conté a mi familia sobre el canal. Una vez, intenté mostrarle a mamá un vídeo con 1000 vistas. ¡Qué ingenioso!, dijo, ya dándose la vuelta para contestar una llamada de Bruno. Dolió,
Pero ya había terminado de rogar por su atención. Había encontrado algo mejor, una forma de crear, de conectar, de construir algo que no podían quitarme. Ese concurso, ese trofeo, esos primeros suscriptores, eran la prueba de que podía ser más que la niña que mi familia olvidó. No sabía a dónde me llevaría, pero sabía que no me detendría. Cuando entré a la universidad, tenía grandes sueños. Había conseguido un lugar en un programa de comunicaciones de primer nivel en una universidad en Guadalajara, Jalisco, con una beca parcial. No cubría todo, así que completé el resto con préstamos estudiantiles y un trabajo de medio tiempo en una cafetería del campus. Las mañanas significaban preparar lácteos. Las tardes, clases. Y las noches eran para editar vídeos en mi vieja computadora portátil. Mis padres no contribuyeron, estaban demasiado enfocados en la facultad de Derecho de mi hermano. Pero no necesitaba su ayuda. Estaba persiguiendo un futuro que era solo mío. Mi primer año fue implacable. Hice malabares con turnos, tareas y mi canal de YouTube, El Lente de Alba. Publiqué clips cortos, montajes de la vida en la residencia universitaria y sketches sobre el estrés de los exámenes que atrajeron algunos miles de vistas. No era mucho, pero me mantenía en marcha. En mi segundo año, tomé una clase de medios digitales con mi profesor, Arturo Benítez. Era intenso, caminaba por el aula magna, instándonos a ver más allá del encuadre. Un día, proyectó mi vídeo, una pieza de 2 minutos sobre sesiones de estudio nocturnas con música lofi de fondo. Esto tiene alma, dijo, apoyándose en su escritorio. Alba, no solo estás creando, estás comunicando. Salí sintiendo que podía conquistar el mundo. El profesor Benítez se convirtió en mi mentor. En mi tercer año, me invitó a unirme a un proyecto nacional de contenido digital, una competencia respaldada por una importante compañía de medios. Era algo grande, equipos de universidades de todo el país, creando campañas cortas para una organización sin fines de lucro. Lideré un grupo de 4, proponiendo una serie de vídeos de 1 minuto sobre la conciencia de la salud mental. Pasamos meses elaborando guiones gráficos, filmando entrevistas a estudiantes y agregando animaciones sutiles. Me quedaba despierta hasta el amanecer, perfeccionando cada corte, con los ojos pegados a la pantalla. Cuando lo enviamos, dudé de cada decisión. Luego llegó el correo electrónico, habíamos ganado el primer lugar. El premio era de 200.000 pesos y una aparición en la plataforma de la organización. En el evento de premiación en la Ciudad de México, sostuve un trofeo de cristal, mi nombre en el programa. Llamé a mamá, esperando que le importara. Buen trabajo, Alba, dijo, distraída. Tu hermano está cerrando un caso importante. Colgué, apretando el trofeo con más fuerza. Esa victoria me impulsó. Después de graduarme, me mudé a un pequeño apartamento en Guadalajara y me dediqué por completo. Trabajé como profesional independiente para negocios locales, anuncios para cafeterías, promociones para tiendas, mientras hacía crecer El Lente de Alba. Mi canal alcanzó los 50.000 suscriptores, suficiente para monetizar. Publiqué blogs sobre la rutina creativa y tutoriales sobre trucos de edición. Un vídeo, un análisis sobre cómo hacer un clip viral, se disparó a 100.000 vistas. Los comentarios llegaban: Alba, me estás inspirando a empezar a crear. Los leía tarde en la noche, con el pecho lleno de propósito. Las palabras de esos extraños significaban más que el silencio de mi familia. Más tarde, tuve una visión, una empresa enfocada en contenido de formato corto para marcas, aprovechando la ola de YouTube y TikTok. La llamé Chispa Vive Studio. Empezar fue agotador, presentaciones interminables, noches sin dormir y una cuenta bancaria al borde del colapso. Trabajaba desde un espacio de coworking, sobreviviendo a base de ramen y café. En una conferencia de tecnología en Monterrey, le presenté mi idea a una inversionista, Sofía Garza. Era astuta, hojeaba mi portafolio con ojo crítico. Tu trabajo destaca, dijo, inclinándose hacia adelante. Hagámoslo realidad. Sofía invirtió $4 millones de pesos, suficiente para contratar a un pequeño equipo y alquilar una oficina. Estaba atónita de que alguien creyera en mí cuando mi propia familia no lo hacía. Chispa Vive despegó. Creamos campañas para startups locales, luego conseguimos clientes más grandes, restaurantes, empresas de tecnología, incluso una cadena nacional.
Mi equipo y yo producíamos vídeos que impactaban, divertidos, emotivos, pulidos para las redes sociales. Construimos una base de 1 millón de seguidores en todas las plataformas, con ingresos que ascendían a 7 cifras. Entraba a nuestra oficina en el centro de Guadalajara, con paredes de cristal vibrando de energía, y sentía que había construido algo real. A los clientes les encantaba nuestro trabajo. Uno dijo que nuestra campaña duplicó sus ventas en línea. Ese tipo de impacto me mantenía despierta por la noche, planeando el siguiente gran proyecto. Cuando una importante plataforma de streaming se nos acercó para una compra, supe que era el momento. Querían la experiencia de Chispa Vive para impulsar su contenido de formato corto. Después de meses de negociaciones, firmé el acuerdo, 360 millones de pesos. Lo primero que hice fue pagar mis préstamos estudiantiles, el alivio me inundó como una ola. Era libre, sin deudas, sin límites. Había construido un imperio de la nada, demostrando que no necesitaba la aprobación de mi familia para tener éxito. No se habían comunicado en años, ignorando mi graduación, mis vídeos, mis triunfos. Pero aún no había terminado. Estaba lista para construir una vida más allá de su sombra. Cuando conocí a Carlos Sandoval, encontré mi ancla. Nos conocimos en una cafetería donde yo estaba editando un vídeo entre reuniones de Chispa Vive. Él estaba en el mostrador, pidiendo un café solo, con las mangas de su camisa de franela arremangadas y una confianza tranquila en su sonrisa. Empezamos a hablar de trabajo, de la vida, de los inviernos brutales de Guadalajara. Era ingeniero mecánico, estable pero cálido. Y al final de esa charla, quise volver a verlo. Comenzamos a salir, robando momentos entre mis ediciones nocturnas y sus largos turnos en una empresa. Me traía comida para llevar durante los plazos de entrega. Yo lo arrastraba a ferias de arte, riéndome cuando fingía entender mis peroratas sobre vídeos. Por primera vez, me sentí verdaderamente vista. Un año después, Carlos me propuso matrimonio. Fue sencillo, solo nosotros dos en un banco del parque, con el lago cercano brillando. Sacó un anillo, con la mano firme, y dijo: Alba, tú eres mi hogar. Cásate conmigo. Dije sí, con el corazón acelerado, imaginando nuestro futuro. Planear la boda fue un torbellino. Elegí un pequeño jardín con luces de cadena, perfecto para una tarde de verano. Escogí un vestido de color marfil suave, sintiéndome como en un sueño. Envié invitaciones a mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano, esperando que asistieran. Llamé a mamá, con la voz tensa. Es mi boda, dije. Van a estar allí. Hizo una pausa y luego dijo: lo intentaremos, Alba. Bruno tiene un caso importante. Se me hizo un nudo en el estómago, pero seguí planeando, diciéndome que no importaba. Llegó el día de la boda. Me paré frente a un espejo, ajustándome el velo, con los nervios a flor de piel. Carlos apretó mi mano, susurrando: estás hermosa. Caminé por el pasillo, sus ojos fijos en los míos, y por un momento, todo fue perfecto. Pero cuando miré a la multitud, los asientos de mi familia estaban vacíos. Ni papá, ni mamá, ni Bruno. Había mantenido la esperanza hasta el último segundo, pensando que aparecerían. No lo hicieron. Ni llamada, ni mensaje, ni tarjeta. La ceremonia continuó, votos, lágrimas, aplausos, pero su ausencia me dolió profundamente. Sonreí, apoyándome en Carlos, pero por dentro, me estaba rompiendo. Se habían saltado el día en que más los necesitaba. La familia de Carlos llenó el vacío. Sus padres, cálidos y ruidosos, me abrazaron, llamándome nuestra Alba. Su hermana preparó una lista de reproducción para bailar, haciendo que todos se levantaran. Después de la ceremonia, organizaron una recepción en el patio de su casa, mesas de picnic, pastel casero, risas. El padre de Carlos levantó una copa, diciendo: por Alba y Carlos, por la familia. Se me hizo un nudo en la garganta, dividida entre la gratitud y el dolor. Su calidez resaltaba la frialdad de mi familia. Había pasado años persiguiendo la aprobación de mis padres, pero aquí había una familia que me acogía por completo. Aún así, mientras bailaba con los primos de Carlos, la ausencia de mi familia persistía como un moretón. Después de la boda, Carlos y yo construimos una vida juntos.
Alquilamos una pequeña casa en Guadalajara con un porche para tomar café los fines de semana. Él dibujaba diseños para el trabajo, yo editaba vídeos de Chispa Vive, e intercambiábamos ideas. Cuando Chispa Vive atravesó momentos difíciles, clientes que retrasaban los pagos, un miembro del equipo que renunciaba, Carlos fue mi roca. «Tú puedes con esto», decía, abrazándome. Yo también lo apoyaba, escuchándolo cuando los plazos de los proyectos lo estresaban. Discutíamos por cosas pequeñas, los platos, los paseos del perro, pero éramos un equipo, algo que nunca había tenido mientras crecía. La familia de Carlos se convirtió en la mía. Sus padres nos invitaban a cenar los domingos, sirviendo asado y patatas. Su hermana llamaba para saber cómo estábamos, preguntando por mis últimos proyectos. Cuando Chispa Vive consiguió un gran cliente, organizaron una pequeña fiesta con una pancarta divertida. Su apoyo era todo lo que había deseado de niña. Pero cada vez que me sentaba a su mesa, un dolor silencioso permanecía. Mi familia no solo se perdió mi boda, actuaron como si nunca hubiera sucedido. Les envié fotos, esperando una chispa. Nada. Llamé a mamá una vez, preguntando si había visto el álbum. «Es encantador», dijo, y luego habló de los hijos de Bruno. Dejé de intentar contactarlos. Después de vender Chispa Vive por 360 millones de pesos, pagué nuestros préstamos, un alivio abrumador. Luego me di un capricho, un elegante Tesla azul eléctrico, de 2.4 millones de pesos, estacionado con orgullo en nuestra entrada. Publiqué una foto en Facebook, sin esperar mucho, solo compartiendo un momento de orgullo. Mi familia no me había contactado en años, ignorando mi boda, mis triunfos. Pero esa foto del Tesla captó su atención, preparando el escenario para algo que había estado esperando enfrentar. Vivir con Carlos me enseñó que la familia no es solo sangre. Son las personas que están presentes, que te ven. Carlos celebraba mis éxitos, me sostenía en mis dudas. Sus padres me dieron un calor que nunca había conocido. Sin embargo, el silencio de mi familia todavía dolía. Cada hito, nuestra casa, 1 millón de seguidores, se sentía agridulce sin ellos. Me quedaba despierta preguntándome por qué no era suficiente. Carlos decía, «Eres suficiente para mí». Ayudaba, pero el dolor permanecía, un recordatorio de lo que había superado. Una semana después de publicar la foto del Tesla, mamá llamó pidiendo una reunión familiar. Su voz era cortante, formal, como si estuviera programando una cita con el dentista. «Tenemos que hablar, Alba», dijo. «¿Puedes venir a Guadalajara?» Me quedé helada, con el teléfono pesado en la mano. Años de silencio, ¿y ahora esto? ¿Por un coche? Carlos se sentó a mi lado, con la mano en mi hombro. «No tienes que ir», dijo. Pero lo hice. Necesitaba enfrentarlos, decir finalmente lo que había guardado durante años. El viaje a la casa de mis padres en Guadalajara pareció interminable. Agarré el volante, con los nudillos blancos, ensayando lo que diría. Carlos se ofreció a venir, pero le dije que esto era algo que debía manejar yo. Me detuve frente a la familiar casa de ladrillo, la misma en la que había crecido, que ahora se sentía como la de un extraño. Mi padre abrió la puerta, con el rostro neutral. «Qué bueno verte», dijo, como si hubiera estado allí la semana pasada. Mi madre estaba en la sala, sirviendo café. Bruno estaba sentado en el sofá, mirando su teléfono. Nadie me abrazó. El aire estaba denso, como si todos estuviéramos conteniendo la respiración. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la misma donde una vez había suplicado su atención. Mamá comenzó, con una voz excesivamente cálida. «Alba, vimos tu coche. ¿Te ha ido bien?» Asentí, esperando la trampa. Bruno se inclinó hacia adelante, yendo al grano. «Emilia y Mateo necesitan ayuda para la universidad», dijo, refiriéndose a mis sobrinos, Emilia y Mateo García. «La matrícula es cara, y estoy ahogado con mi hipoteca. Ahora tienes los medios». Papá intervino, con un tono práctico. «La familia se ayuda, Alba. Así es como funciona». Los miré fijamente, con el pulso acelerado. No habían llamado en años, no habían venido a mi boda, pero ahora querían mi dinero. Respiré hondo, mi voz firme pero cortante. «¿Quieren hablar de familia?», dije.
¿Dónde estaban cuando me casé? Cuando caminé sola por el pasillo, buscándolos. Mamá se movió, con la vista en la mesa. Estábamos ocupados, Alba, dijo. Bruno tenía su caso. Me reí, con amargura. Estuvieron ocupados durante toda mi vida. Mis obras, mis concursos, mi graduación. Nunca estuvieron allí. Pero ahora ven un coche, y de repente soy familia. Bruno puso los ojos en blanco. No lo hagas dramático, dijo. Solo estamos pidiendo ayuda. Papá asintió. Tienes millones. ¿Qué es un poco para tus sobrinos? Sus palabras golpearon como puñetazos, pero ya no me iba a encoger. Construí mi vida sin ustedes, dije, alzando la voz. Gané premios, empecé una empresa, la vendí por 360 millones de pesos, todo mientras ustedes aplaudían cada movimiento de Bruno. Ni siquiera enviaron una tarjeta para mi boda. El rostro de mamá se tensó. Teníamos la intención, dijo débilmente. Tener la intención, no es suficiente, espeté. Lo eligieron a él por encima de mí cada vez. ¿Ahora creen que les debo algo? No les debo nada. La habitación quedó en silencio, sus rostros una mezcla de conmoción y culpa. Bruno murmuró, estás siendo egoísta. Me levanté, mi silla raspando el suelo. ¿Egoísta? Dije. He pasado años tratando de ser suficiente para ustedes. Se acabó. Había planeado mi siguiente movimiento semanas atrás, después de la llamada de mamá. Lo había mantenido en secreto, incluso para Carlos, queriendo que el golpe fuera duro. ¿Creen que estoy guardando ese dinero para mí?, dije, sacando una carpeta de mi bolso. Estoy donando la mayor parte. Deslicé los papeles sobre la mesa, un comunicado de prensa ya enviado a las noticias locales. Había donado 300 millones de pesos a una organización benéfica para la educación infantil, financiando becas para niños que nunca habían tenido una oportunidad. Esto es lo que la familia significa para mí, dije. Ayudar a las personas que lo necesitan, no a las personas que me ignoraron hasta que vieron signos de dólar. Las manos de mamá temblaron mientras leía el documento. 300 millones, susurró. El rostro de papá se puso rojo. Lo estás tirando, dijo. Bruno golpeó la mesa con la mano. Eso podría haber asegurado el futuro de Emilia y Mateo de por vida. Lo miré a los ojos, sin inmutarme. Asegúrenselo ustedes, dije. Hice esto por niños que no tienen a nadie. Tuvieron su oportunidad de ser mi familia. Eligieron no serlo. Me di la vuelta para irme, con el corazón latiendo con fuerza pero más ligero de lo que había estado en años. Mientras salía, mamá me llamó. Alba, espera, dijo, con la voz quebrada. Me detuve en la puerta, sin darme la vuelta. Lo sentimos, dijo. No sabíamos cuánto te habíamos herido. Quería creerla, pero las disculpas ahora se sentían huecas, contaminadas por su petición de dinero. Lo sabían, dije en voz baja. Simplemente no les importó. Salí, cerrando la puerta detrás de mí. El peso de su negligencia no desapareció, pero me sentí libre, como si finalmente hubiera recuperado mi voz. Conduciendo de regreso a mi casa, pensé en Carlos, en sus padres, en la vida que habíamos construido. Ellos eran mi familia ahora, los que estaban presentes. La donación a la caridad no fue solo una declaración. Fue mi manera de devolver, de convertir el dolor en propósito. La noticia de la donación se extendió rápidamente. Mi teléfono vibró con mensajes de extraños, agradeciéndome, llamándome una inspiración. Ya no necesitaba la aprobación de mi familia. Había construido algo más grande que su rechazo, y no iba a mirar atrás. Después de la reunión familiar, me fui con una libertad que nunca antes había sentido. Conduje de regreso a mi casa en Guadalajara, Jalisco, sintiendo como el peso de años se levantaba de mis hombros. Había dicho todo lo que necesitaba, había expuesto el dolor de su negligencia. No había vuelta atrás. Bloqueé los números de mis padres y mi hermano, eliminé sus correos electrónicos y dejé de seguirlos en línea. No fue fácil. Cortar lazos con la familia se siente como arrancarse un pedazo de uno mismo, pero era necesario.
Había terminado de perseguir su aprobación, lista para centrarme en la vida que había construido con Carlos y el propósito que había encontrado al ayudar a los demás. Las consecuencias llegaron rápidamente. Me enteré por amigos en común que mi hermano Bruno perdió su casa. No pudo seguir pagando la hipoteca que había mencionado en la reunión, y el banco la embargó. Mis sobrinos, Emilia y Mateo, tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño con él. Felipe y Juana retrasaron sus planes de jubilación. Habían contado con ayuda financiera, quizás de mí, quizás del éxito imaginado de Bruno, pero ahora estaban atrapados trabajando años extra, aceptando trabajos secundarios para cubrir las facturas. Una parte de mí sintió una punzada, pensando en Emilia y Mateo, atrapados en el lío. Pero les había ofrecido amor durante años, les había enviado regalos, me había comunicado. Me habían ignorado igual que sus padres. No podía arreglar sus decisiones. Carlos fue mi roca durante todo el proceso. Nos sentábamos en nuestro porche, tomando café, hablando sobre lo que realmente significaba la familia. Hiciste lo que tenías que hacer, decía, poniendo su mano sobre la mía. No eres responsable de ellos. Tenía razón. Había pasado mi vida tratando de ganarme un lugar en mi familia, pero me habían mostrado cuál era mi lugar. Cortar con ellos no se trataba solo de ira, se trataba de proteger mi paz. Con Carlos, tenía un compañero que veía mi valor. Sus padres me llamaban semanalmente, para saber cómo estaba, enviándome recetas o memes tontos. Su calidez llenó el vacío que dejó mi familia, demostrando que el amor no necesita lazos de sangre. Me sumergí en el trabajo, pero no como antes. Después de vender Chispa Vive, no empecé otra empresa. En cambio, me centré en la organización benéfica a la que doné, una fundación para la educación infantil. Empecé a hacer voluntariado, asesorando a niños que me recordaban a mi yo más joven, hambrientos de una oportunidad, ignorados por las personas más cercanas a ellos. Una niña, Mía, quería ser cineasta. Pasé los fines de semana enseñándole a editar, viendo cómo se iluminaban sus ojos mientras montaba su primer vídeo. Eres increíble, Alba, dijo una vez, abrazándome. Esas palabras me impactaron más que cualquier premio que hubiera ganado. No eran solo validación, eran la prueba de que estaba marcando la diferencia. La comunidad se convirtió en mi ancla. Di charlas en escuelas locales, compartiendo mi historia de construir una carrera de la nada. Padres y niños se me acercaban después, diciendo que los había inspirado a perseguir sus sueños. Una maestra me envió un correo electrónico, le diste esperanza a mis estudiantes. Leía esos mensajes tarde en la noche, sintiéndome viva de una manera que nunca había experimentado mientras crecía. Mi trabajo ya no se trataba de vistas o dinero. Se trataba de impacto. Me asocié con la organización benéfica para financiar talleres, enseñando a los niños cómo contar sus historias a través del vídeo. Cada sonrisa, cada agradecimiento reconstruía una parte de mí que mi familia había roto. Mirando hacia atrás, vi la lección claramente. Mi valor no provenía de la aprobación de mi familia. Provenía de mi interior, de las decisiones que tomé, de las personas a las que ayudé. Al crecer, me había sentido invisible, siempre en segundo lugar después de Bruno. Pero ya no era esa niña. Había construido una carrera, un matrimonio, un propósito, todo sin ellos. Cortar con ellos no fue solo cerrar una puerta, fue abrir mi vida a personas que me valoraban. No necesitaba sus disculpas ni su orgullo. Había encontrado el mío propio. A veces conducía por Guadalajara, pasando por lugares ligados a mi pasado, el parque donde había filmado mis primeros vídeos, la cafetería donde conocí a Carlos. Esos recuerdos ya no dolían. Eran capítulos de una historia que yo misma había escrito. Carlos y yo comenzamos a planear nuevas aventuras, viajar, quizás una familia propia. Sus padres bromeaban sobre los nietos, enviándonos listas de nombres de bebés con las que nos reíamos. El futuro se sentía abierto, sin el peso de viejas heridas. Todavía pensaba en mi familia, a veces preguntándome si alguna vez entenderían lo que perdieron. Pero no me detenía en ello. Había pasado demasiado tiempo esperando que cambiaran. Ahora, vivía para mí, para Carlos, para los niños como Mía que necesitaban que alguien creyera en ellos. Mi historia ya no se trataba de su rechazo. Se trataba de mi fuerza, mis decisiones, mi corazón.
Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.